Entonces el día de hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 4, 26 al 41. Si está abierto ahí el Google Drive de la iglesia, David, el Google Drive, si te puedes meter al Google Drive de la iglesia, ahí está la presentación en Marcos capítulo 4. Sí, y bueno, si no, nomás te conectas con la cuenta de la iglesia y listo. ¿Sí? Ahí están ya predefinidas cuando seleccionas el usuario. Muy bien, ok, ya. Vamos a ir directo, ¿verdad? Marcos capítulo 4, 26 al 41. Pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que hoy en día hay buena cantidad de respuestas y seguramente muchas respuestas muy importantes, ¿no? Jesús es el Salvador, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús es mi amigo, Jesús es mi... ¿qué más? Es mi protector, es mi roca, etcétera, ¿no? Pero una buena manera de conocer a una persona, es decir, oye, ¿de dónde vienes? ¿Sí me explico? ¿De dónde vienes? Entonces, si una persona me dice, sabes, yo soy de México, ¿verdad? Entonces yo voy a entender, sin conocerlo bien a él todavía, si él me dice, yo soy de México, yo voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces te gustan los tacos. ¿A quién no le gustan los tacos, verdad que sí? Si eres de México, yo voy a decir, bueno, seguramente en tu país hay mucha afición por el fútbol. Ok, oye, seguramente en tu país las tradiciones, las costumbres que nos dejaron nuestros antepasados, todo eso es muy trascendente. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, otra cosa es, alguien me puede decir, oye, puedo hablar a una persona, oye, él es Pablo, por ejemplo. Ok, sabes, a lo mejor no te tengo que conocer mucho, pero si conozco tu casa, puedo poder tener una idea cómo eres. ¿Sí me explico? Si yo entro a la casa de Juan, por ejemplo, y veo que en la casa de Juan todo está ordenado, todo está bien en su lugar y todo, entonces yo puedo entender, obviamente si él vive solo, ¿verdad? Yo puedo entender que él es así. ¿Sí me explico? Entonces, hay una relación enorme entre el lugar de donde eres de cómo tú eres. ¿Sí me explico? ¿Quién eres tú? ¿Qué representas? Si un embajador va de México a otro país, él va a representar a su país, ¿sí? No puede olvidarse de sus raíces, no puede olvidarse de qué aprendió, de las costumbres, sino ese embajador debe ser un fiel precursor, ¿verdad? De todo lo que él vio en su casa para fomentar afuera en el extranjero para que la gente vaya y sepa de ese lugar importante. Es lo mismo Jesús. Jesús alguna vez dijo en Marcos 1.15, y lo vimos al inicio, dice, Marcos 1.15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús venía a compartir del reino de Dios. Jesús era el reino de Dios en la tierra. Jesús era esa parte de que Jesús bajó de los cielos y estuvo en la tierra caminando con los hombres. Jesús era el mismo Dios viviendo entre los hombres, caminando entre los hombres, sanando a las personas con una autoridad que mucha gente se admiraba por lo que él hacía. ¿Se acuerdas bien cuando Chuy predicó y bajaron al paralítico del techo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo despejaron y justo Will el día de hoy habló de eso. La gente se admiraba y aquellos enemigos de Jesús, porque Jesús le dijo y le perdonó los pecados al paralítico, le dijo los enemigos de Jesús, le dijo, ¿cómo es posible? Le dice que nadie puede perdonar pecados, solamente solamente Dios. Lo que no sabían es que era realmente Jesús, era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Pones a pensar eso? ¡Qué bendición! Es Dios mismo caminando entre los hombres. ¿Te acuerdas? Emmanuel, Dios, ¿quién? ¿Con quién? Dios con nosotros. Ponte a pensar eso en tu mente. Es algo totalmente... vuela al cerebro de cada una de las personas. Por eso, cuando Jesús dijo... el reino de los cielos se ha acercado, nos ayuda a entender que era el mismo Dios que estaba caminando entre ellos, el mismo Dios que estaba compartiendo la palabra de Dios entre ellos, el mismo Dios que estaba hablando acerca de las bendiciones que era estar caminando con Jesús.
Ahora, el reino que Jesús hablaba, el reino del cual Jesús predicaba, ¿cómo es ese reino? Porque el día de hoy vamos a ver dos parábolas que hablan del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, el reino que Jesús venía a ofrecer no habla de castillos majestuosos, no habla de ropas pues finas, no habla de oro, sino habla de un reino espiritual. En Mateo 28:18 dice que toda autoridad me es dada en el cielo, dice, y en la tierra. Entonces Dios le dio toda la autoridad al Señor Jesucristo. Toda la autoridad del Señor Jesucristo estaba en Él, ¿no? Y entonces toda la autoridad había sido entregada. Entonces Jesús tenía toda esa capacidad para poder habitar, para poder estar en esta tierra y ser capaz de ofrecer este reino espiritual a todas las personas. Jesús es el rey, pero no de un rey que vendrá, de un reino que vendrá, sino Él es el rey cada minuto, cada segundo de este tiempo. Jesús inició, podría decirse que inició ese reinado cuando ascendió al cielo, y nosotros ahora, bueno, Jesús fue coronado cuando Él ascendió al cielo, y nosotros ahora, los que creemos en Él, los que nos hemos arrepentido y creído en Él, como dijo Jesús, que habla arrepentíos en Marcos 1:15 y creed en el Evangelio, ahora nosotros somos sus siervos, pertenecemos a ese reino de Dios en este tiempo. El reino de Dios tiene tiene una invitación para todos, pero solamente algunos la aceptan. Solamente algunos deciden aceptar la invitación del reino de Dios. El reino de Dios en la tierra era Jesús en aquel tiempo. Su vida era ejemplo del reino de Dios. Su sola presencia era una, si quieres así llamar, una sucursal. O ¿te acuerdas que Dios y Jesús son lo mismo? Si quieres una sucursal o una matriz como lo hablamos en los negocios, de Dios en la tierra. Era Dios reflejado en un hombre caminando en la tierra. Y confiar en su palabra, tú y yo sabemos que nos da entrada a los cielos. El mensaje que Jesús predicaba era el reino de Dios, para que todos, y con el fin de que todos entraran a este maravilloso reino. Una vez Pilato le dijo a Jesús, preguntándole, interrogando a Jesús, y Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino, fíjate lo que dice aquí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Un reino espiritual, un reino en la cual todos somos parte. Todos somos parte. Y todos somos parte de este maravilloso reino, ¿verdad? ¿Cuál reino nomás? Primera de Crónicas 29:15 dice, porque somos, ¿sabes? Somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Primera de Crónicas, si dije Corintios no recuerdo, pero es Primera de Crónicas 29:15. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que tú y yo somos parte de este reino, un reino de Dios. Un reino de Dios en el cual no es un reino físico, es un reino que todos reciben invitación, todos tienen oportunidad, pero también es un reino que al sernos parte de este reino nos debe de recordar cuáles son los objetivos, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera? Si estamos de paso en esta tierra, y mucha gente lo dice, es que estamos de paso, así es. Y los cristianos somos extranjeros, y lo hemos platicado muchas veces, somos forasteros, somos peregrinos en esta tierra. Pero si realmente tú y yo somos parte de este reino, el reino de Dios, el reino espiritual de Dios, entonces hay ciertas cosas que el Señor espera de nosotros. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver el día de hoy. Y vamos a reconocer también esas cualidades del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él es, Jesús? ¿Qué es lo que nosotros debemos también ser? O lo que Él espera de nosotros. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás listo para poder ver por medio de la palabra en Marcos capítulo 4?
poder responder esa misma pregunta que los apóstoles tuvieron cuando Jesús había hecho callar al mar, al viento, lo enmudeció. Y los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esta misma palabra, esta misma pregunta, nosotros la vamos a responder con este mensaje. Entonces ve a Marcos capítulo 4, 26 al 29. Y lo primero que vamos a ver que Jesús es uno que lleva fruto. Es uno que lleva fruto. Y lo vamos a aprender de la parábola. Dice Marcos 4, 26 al 29. Dice la palabra de Dios. Pero decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El reino, Jesús está hablando del reino de Dios. Los habitantes del reino de Dios, dice, así es el reino de Dios. Así espera que sea el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y en Jesús podemos ver una cualidad, esta cualidad, ¿verdad? Que aquel hombre que dice que está hablando que echa esa semilla en la tierra, esa semilla tiene que ver con la palabra de Dios, y es Jesús que está sembrando la semilla alrededor, y es lo mismo que tú y yo estamos haciendo, o lo que se espera que hagamos es que estemos sembrando esa semilla. Muchas veces tú y yo seguramente hemos dicho son esas semillas que estamos sembrando, y hay personas que no cambian al momento, pero tú y yo podemos decir, son semillas, y estoy sembrando semillas, y algún día esa semilla va a reverdecer, como lo vimos en la parábola pasada del mensaje anterior. Es decir, entonces el Señor usa todas estas situaciones como para enseñarnos que hay crecimiento, un crecimiento de esta semilla que creció, y dice el versículo 27, dice el 26, cuando un hombre echa semilla en la tierra, versículo 27, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta semilla crece sin que él sepa cómo. Es decir, cómo hay una situación interesante aquí, que la única herramienta que el Señor utiliza es el hombre. El hombre nada más. El hombre echa la semilla, y eso es lo mismo para ti y para mí. Es Dios obrando por medio de nosotros para lanzar las semillas en la gente. Pero ¿sabes qué? Dios da el crecimiento espiritual de cada persona. No queramos añadirle cosas tú y yo. Oye, pero también tienes que hacer esto, pero también tienes que hacer lo otro. Y poner niveles para poder decirle a la gente, y qué tan religiosa, sino más bien que sea la misma palabra de Dios que filtre el crecimiento de cada persona. Dice que este hombre no hizo nada, simplemente se levanta de noche y de día y la semilla brota. Es decir, cómo Dios usa situaciones a veces que no están en nuestro control para que haya crecimiento. Situaciones como esta pandemia, situaciones como este tiempo de crisis, situaciones como el desempleo, situaciones como enfermedades, situaciones como problemas en casa, etcétera. Situaciones que aunque a veces tú no las provocas, el Señor las utiliza para nuestro crecimiento personal. Amén. Amén. Eso sí es muy, muy real. Y esto permite ayudarnos a nosotros a entender cómo es la manera que Dios trabaja. A veces trabaja de una manera que nosotros, ¿sabes qué? No entendemos, no podemos comprender. Pero aún así Dios hace y cumple su trabajo, y aprovechando todas las situaciones que están a nuestro alrededor. Si esta situación de esta pandemia no hace que al finalizar este tiempo, cuando ya se abren las puertas de la iglesia, se abren las puertas y ya la gente puede actuar y hacer lo que antes hacía. Si este tiempo, esta pandemia no sirve para que tú te encuentres más con Dios, entonces probablemente para ti o para mí, entonces esto no funcionó. Porque, de verdad, ¿cuánta gente hoy en día ha orado más? Ha leído más la palabra porque tienen más tiempo. ¿Cuánta gente hoy en día ha clamado más a Dios, ha buscado más de Dios, y cuando termine este tiempo ha llegado a otro nivel espiritual? Porque Dios utiliza las situaciones. Y sabes, el versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra.
Está hablando de suyo. O sea, su propia tarea. Te lo leo en otra versión, en la NTV. La tierra produce las cosechas por sí sola. La tierra. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano maduro. Amigo, ¿de quién es la responsabilidad? De la tierra. De la tierra, que justo vimos la parábola pasada cuando hablaba que existían diferentes tipos de ¿qué? De tierra. Es responsabilidad de la tierra. Obviamente hay cosas a su alrededor que le afectan. La raíz no es muy fuerte, los espinos o el camino duro, pero es responsabilidad de la tierra. Entonces en Marcos capítulo 4 versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto. Lleva fruto, es parte de esa responsabilidad de la tierra. La pregunta de este mensaje es, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel que dio fruto por sí mismo. Aquel que tuvo que sacrificarse. Que como lo hemos leído muchas veces, si el grano de trigo no muere, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Jesús murió a sí mismo para llevar fruto y dar su vida al rescate por muchos. Jesús cumplió su tarea para el cual había sido enviado a esta tierra. Su tarea de suyo propio. Y sabes que esa palabra que dice de suyo, porque de suyo lleva fruto, estamos hablando de por sí sola. Y en griego es automatos, ¿verdad? Es automático. Y tú y yo seguramente conocemos la palabra automático porque utilizamos una lavadora que automática. Utilizamos un refrigerador que es automático. Se enciende y se apaga. Y cumple su tarea de cuidar los alimentos, de mantenerlos siempre listos para que tú lo consumas. Es automático. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los hijos de Dios no producen de manera automáticamente fruto? Es algo interesante. Si la lavadora no hace su tarea de manera automática, seguramente tú y yo le hablaremos a un técnico y decir, oiga, amigo técnico, por favor venga a arreglar mi lavadora porque no está produciendo, no está haciendo su labor. Y seguramente esperarías que el mecánico te diga o el técnico viniera y la arregle para que vuelva a hacer lo que justo hacía antes. ¿Por qué será que a veces como hijos de Dios no damos fruto de manera automática y aun cuando alguien viene, o la misma palabra o Dios mismo se encarga de mostrarnos nuestro problema, aún así no volvemos, no producimos ese fruto automático? Es lo que Dios espera. Y me encanta como dice después la palabra, dice versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, dice, luego espiga, y después dice, después grano lleno en la espiga. O sea, yo sé que este crecimiento es paulatino, no inmediato. Yo lo sé, no es de la noche a la mañana, no es simplemente ahorita sí y ahorita no y mañana sí, pero dice primero, luego las hojas en otra versión, luego la espiga, luego el grano maduro, pero debe y se necesita un crecimiento constante. Pablo hablaba a los corintios diciendo en 1 Corintios 13:11 dice Pablo, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, era niño, era inmaduro. Así vivía, inmaduramente. Hablaba como niño, juzgaba como niño. Punto y coma. Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. El asunto es que muchas veces nos gusta ser niños espirituales. Nos gusta tener una fe de infantil, nos gusta tener un compromiso infantil. El asunto es que a veces ya nos gusta tanto ese estilo de vida que simplemente ya no queremos crecer. ¿Quién es Jesús? Aquel que espera que haya un fruto en nuestras vidas. Paulatinamente sí, pero Él espera que exista. Como más adelante lo vamos a ver este versículo. Pero hablaba ¿no te acuerdas de Eliseo? Tenía un criado y venía un ejército en contra de ellos. A veces lo hemos dicho. Entonces Eliseo veía con otros ojos y él veía que todo tenía un ejército celestial a su favor, en contra de ese ejército que venía en contra de ellos. Mas su criado no lo veía. Y entonces su criado estaba preocupado y dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo dice, ruego Señor que le abra los ojos. Y Dios le abrió los ojos a este criado.
¿Cuántas personas hoy así estamos? Necesitamos que alguien nos ayude a ver. Porque ya por sí solo no podemos ver lo que Dios quiere mostrarnos. No lo tomes a mal, pero por ejemplo, de repente hay personas que le hablan a otros, oye, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo escuchar? ¿Y qué puedo? Recomiéndame, está bien. Y nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos decirte, mira, lee Salmos, lee, eso te puede servir, esta enseñanza. Y de verdad estamos para eso. Pero qué lástima que a veces habitemos mucho como niños y nos quedemos siempre así como niños espiritualmente. No crezcamos, no maduremos. De manera que no podamos ayudar a otros para que se acerquen a Cristo. Versículo 29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Dice, porque la siega ha llegado. Cuando el fruto está, ¿qué? Maduro. Te voy a preguntar algo a ti que me estás viendo, pregunta de examen. ¿De quién dependerá decidir si el fruto está maduro o no? ¿De quién depende? ¿Del sembrador o de la semilla? ¿De quién depende? Del sembrador. O de la tierra, ¿verdad? ¿De quién depende? Del sembrador. El sembrador decide, este es el tiempo, voy a cortar. Porque el tiempo señalado el Señor pedirá el fruto, porque Él meterá la hoz en la tierra para cegar la tierra, porque en el tiempo dirá, porque Él dirá, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Amigo y hermano, yo no te puedo forzar a que tú crezcas. Pero sí te puedo decir que el Señor a su tiempo pedirá el fruto requerido de nosotros. Mira, en este tiempo de pandemia se ha visto y se ha reflejado que como iglesia estamos tratando de proveer herramientas para que tú crezcas. A lo mejor son herramientas diferentes que nunca has usado, que hay gente que no, el celular, yo estoy peleado con el celular, lo que tú quieras, pero es lo que tenemos. La iglesia provee las herramientas, pero la iglesia no depende de tu crecimiento personal. Si lo pudiera entender cuando la iglesia no provee esas herramientas y podría decir, ¿qué estamos haciendo iglesia? Pero si la iglesia provee las herramientas para que tú crezcas y tú y yo decidimos no aprovecharlas, eso no es problema de la iglesia. Es problema de cada persona. Y de verdad, algunos no los vemos conectados, algunos no sé si se conectan, algunos no, yo no sé. Y por eso le decimos, manden una carita, manden a tu familia y pon un comentario ahí, mi familia estamos aquí, todo lo que tú quieras. Y algunos lo hacen, algunos no, algunos ni siquiera a lo mejor no están conectados, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero es tu tarea como parte de la grey de Dios, como parte de la familia de Dios, decidir, yo necesito crecer espiritualmente. Yo no te puedo forzar a que crezcas. Pero sí te puedo, como dije ahorita, recordar y decirte, el día de mañana el Señor va a pedir su fruto requerido. ¿Y qué le vamos a ofrecer? Amigo, no te desesperes. Este crecimiento es paulatino. Y quizá inicias de una forma muy pequeña. Primero las hojas, luego la espiga, después el fruto, de tal manera que todos verán el resultado. Jesús tomó algo tan pequeño, tan insignificante como una semilla, la tierra, y hace algo tan glorioso. No te desesperes. No esperes que haya un crecimiento rápido y de la noche a la mañana y empieces a reclamar, no, es que soy bien mal, soy bien pecador, no cambio, lo que tenía que hacer no lo hice y todas las cosas que debía haber hecho, estoy en pañales, soy ese niño espiritual y te desesperas y te desanimas. Por favor, no te desesperes. Aunque tu inicio sea sencillo, tu crecimiento debe ser paulatinamente, pero mantente creciendo. Y da gloria y agradece a Dios por esos pequeños eventos que están pasando en nuestras vidas que nos ayudan a crecer. Ya sea una lectura en la mañana, ya sea la oración en la tarde, ya sea algo que aprendiste de Dios en un mensaje por medio de otra persona. Pero agradece a Dios por esos pequeños pasos que estás haciendo. No los menosprecies, sino más bien sé constante en tu crecimiento con Dios. No desesperes. Te pregunto, ¿de qué clase de persona eres? Un predicador ha comparado a 3 clases de barcos en la forma en que ciertos cristianos viven su experiencia con Dios.
y son tres: de remo, de vela y vapor. Número 1, barcos de remo son cristianos que desean vivir como Dios como Dios demanda, mostrar que pertenecen a Cristo, pero como dependen de sus propias fuerzas, pronto se debilitan y caen. Esos son los barcos de remo. Los barcos de vela son cristianos que, según el viento que sopla, van de sus propios pensamientos o de las tendencias que los rodean, van velozmente de un lado al otro. Esos son los barcos de vela. Déjame ver qué es lo que están escuchando de moda. Déjame ver al predicador de moda. ¿Para qué me congrego? Mejor me meto al internet, a YouTube, y me empiezo a buscar predicaciones de los predicadores favoritos. O déjame ver qué está diciendo la sociedad para hacer lo que ellos hacen. Y por último, los barcos de vapor. Cristianos que se encuentran listos a salir y mantienen una velocidad constante, y su fuerza no depende de ellos, sino su fuerza, como son de barcos de vapor, dependen de lo que está dentro de ellos y que emana como una muestra que el barco está funcionando. Que sea lo mismo para contigo y conmigo, que lo que adentro de mí emane fuertemente para que otros se acerquen a Dios. También Jesús nos muestra un ejemplo diciendo que el reino de Dios es como el grano de mostaza. Marcos 4, 30 al 34 decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O en qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Estamos hablando, dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar, dice, bajo su sombra. Ahora, ¿con qué compararemos nuevamente el reino de Dios? Jesús tiene diferentes capacidades de decirnos las cosas, pero además de usar instrumentos débiles. En Marcos 4:31 dice que es eso, como el reino de Dios es como el grano de mostaza. El grano de mostaza o la semilla de mostaza se le conocía en aquel tiempo como la semilla más pequeña de todas en aquel momento. El grano de mostaza es el nombre de una planta que en los países orientales crece a partir de una semilla muy pequeña. ¿Esto qué te puede decir? Pues nos puede decir mucho, porque el reino de Dios utiliza instrumentos débiles, instrumentos muy frágiles, como el grano de mostaza, como lo mismo que se creía de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús, lo sabemos, que Él bajó a la tierra, que siendo hijo de Dios se hizo débil y habitó entre los hombres, se hizo humano y con la fragilidad de un ser humano como tú y como yo? Jesús fue, la gente lo veía como una persona así, ni creían en Él. Su misma familia no creía en Jesús. ¿Te acuerdas? Que lo vimos en algunas predicaciones antes. Su misma familia decía: oye, estás fuera de sí. Era Jesús, ese instrumento débil el cual Dios mandó a la tierra para morir por la humanidad y darle esperanza. Esos instrumentos débiles, como la vara de Moisés, como una quijada de asno de Sansón, como un puñado de harina y un poco de aceite de la viuda, como 5 panes de cebada que tenía ese muchacho, como nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus instrumentos débiles, y somos instrumentos débiles, somos instrumentos de Dios que Dios desea usar para su gloria. Esos instrumentos somos tú y yo. Pero, versículo 32, y eso pasa mucho, no sé si te has fijado, que hay personas que dicen: oye, Johnny, y tú eres el de la esquina que tomaba, que fumaba, que se drogaba, el problemático de la familia, el rebelde, el que lo despedían de un trabajo, el que su familia se iba a distanciar, que su matrimonio lo iba a perder, y mira lo que Dios ha hecho contigo. Versículo 32. Pero después de sembrado, ¿sabes qué pasa con este grano de mostaza? Crece y se hace la mayor, ¿de qué? De todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que, ¿sabes qué? Las aves del cielo pueden morar bajo su morada. Eso es lo que hace un pequeño grado de fe.
un pequeño grado de confianza en Dios, un pequeño semilla del rey, comparado como el reino de Dios. Mira lo que puede lograr hacer. Eso es lo que hace el pequeñín de la casa, que le dice a su familia, vamos a la iglesia. Es lo que hace, es lo que hace a lo mejor el único miembro de su familia que va a la iglesia, que lee la Biblia y que le dice a su familia, familia, vamos a la iglesia. Eso es lo que hace en el medio de un matrimonio que se está derrumbando. Una persona que se dobla de rodillas y dice, Señor, sana mi matrimonio, cámbialo. Esa pequeña oración, tan fácil y tan sencilla, mira lo que ahora ha hecho con matrimonios, restaurándolos. Versículo 32 dice que de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mira hasta dónde llega. En el Antiguo Testamento, hablando de las aves del cielo, habla de los gentiles, como tú y como yo, que no éramos parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros encontramos un lugar delante del pueblo de Dios. Es decir, aquellas ramas tan grandes como que empezaron como un grano de mostaza, pueden cubrir grandes inmensidades, y esa bendición que inició así, sencilla, de una manera muy humilde, naciendo Jesús ahí en medio de los animales, ¿verdad? En un lugar donde no había habitación para ellos. Ahora ha venido esa bendición para nosotros y ahora le predicamos. De tal manera que el Señor puede utilizarte a ti y a mí para que ese inicio sencillo pueda ser de bendición a tantas personas, familias, vecinos, personas que no tienen fe. Y más ahora, ¿no crees? Que hay tanta gente hoy en día que no tiene fe, que está desanimada, está triste. ¿No ocuparán tus palabras de aliento? Es el pueblo de Dios, es la iglesia que debe mostrar esa fe a las personas que no tienen esperanza. Quizá tu fin fue muy pequeño, fue muy sencillo, pero después el Señor mira dónde te puede utilizar. A lo mejor tú predicando en multitudes, tú enseñando a colonias, vecinos, o simplemente sentándote en una casa, en medio de una familia que te invita a decir, oye, háblame un poquito más de tu Dios. Aunque tu inicio es pequeño, tu fin será grande. Es lo que dice Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Versículo 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así será para aquellas personas que buscan de Dios, que le ruegan, y aquellas personas que tienen una vida limpia y recta, y hacen que Dios se levante por ellos, haga prosperar su morada en ellos, y aunque comenzaste por poco, terminarás por mucho. Y si o no, eso es lo que pasó en aquel tiempo, en el día. ¿Te acuerdas cuántos seguidores tenía Jesús? 12 personas. Después personas se amontonaban para escucharlo. Después en Hechos habla de 120 seguidores. Y luego 3,000 personas. Y luego se dice que en toda Asia se escuchaba lo que Pablo, ya toda Asia conocía lo que Pablo decía. Y después en Hechos capítulo 10, en Hechos también dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Aunque su inicio fue muy sencillo, aunque su inicio fue pequeño, su fin será grande. Ahora, con muchas de estas palabras el Señor Jesús les hablaba a la gente y les mostraba por parábolas. Dice versículo 33, Marcos 4:33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Conforme dice la palabra de Dios, a los que podían oír. Yo te pregunto, ¿quiénes podían oír? Los que podían, es decir, los que tenían un poder por su propia vanidad o porque Jesús les había concedido que entendieran.
Algunos podían y no querían escuchar, pero los que podían estaban escuchando. Y la palabra oír en griego es una palabra que se utilizaba para descubrir y aprender. Estos hombres tenían la capacidad de percibir lo que Jesús decía, pero no como algo que se escuchaba y se desechaba, sino por algo para que llegara a los oídos, para descubrir y para aprender y para causar un cambio en sus vidas. Para eso nos reunimos, para eso alabamos a Dios, para eso tenemos un tiempo de estar alabando. Después vamos al mensaje. ¿Para qué? Para que esta palabra llegue a tu vida, que la escuches, pero no la deseches. ¿Te acuerdas como Santiago 1:22? Muchas veces lo decimos, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Y sabes que la palabra engañados en griego la utilizaban para hacer la utilizaban los griegos haciendo un cálculo falso para cobrar de más? Como aquellos que venden kilos de fruta y la gente que se dedica a vender todos esos lugares, los puestos ambulantes. Imagínate que alteran sus básculas para ganar más. Pero aquí es escuchar la palabra de Dios, pero después nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando solamente somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos, como haciendo ese cálculo falso que hacían los mercaderes, creyendo que estaban engañando, pero realmente los que estamos siendo engañados, ¿sabes qué? Somos nosotros mismos. Jesús a sus discípulos les declaraba todo, versículo 34, y sin parábola, Marcos 4:34, no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús a sus discípulos les mostraba y les decía exactamente lo que quería decir con su palabra. Les mostraba y les aclaraba lo que Él estaba diciendo para sus discípulos. Esa venda en los ojos ya no más estaba con ellos, sino todo estaba siendo conocido por ellos. Es como el ejemplo que dije de Eliseo y su criado. Eliseo tuvo que orar para que su criado pudiera ver con una vista diferente, una vista espiritual. Y por favor, amigo que me estás escuchando, que el Señor te ha dado una visión espiritual, no para que tú veas las cosas como el mundo las ve, sino para que tú veas las cosas como Dios permite que las veas. ¿Cómo es posible? Piensa en esto. ¿Cómo es posible que hoy en día las series de internet, de Netflix, ¿sabes cuáles son las que tienen más éxito? Las que hablan de narcos, las que hablan de personas que hacen una fechoría. ¿Cómo es posible que una de las series que más éxito han tenido habla de un grupo de personas que se meten a un banco y lo roban y ahora son los héroes? ¿En qué momento, en qué vida vivimos? ¿En qué tiempo vivimos? Pienso, hay un ejemplo donde de un jugador de fútbol ganó el jugador más valioso de un partido de fútbol. ¿Sabes por qué? Lo ganó porque cometió una falta en contra de un delantero que ya tenía la portería abierta. ¿Cómo es posible que el que comete una falta, donde dejamos el juego limpio, donde dejamos el fair play, todo eso que es dicho por el fútbol, y le damos trofeos a aquellas personas que hacen lo malo? No es posible. Tú y yo, el Señor nos ha dado la capacidad de poder entender los tiempos. E independientemente que digan que esta pandemia es creada por un laboratorio y que en China y que todo es un murciélago y que comen esto y comen lo otro, independientemente de eso, amigo y hermano que tú me estás escuchando, tú debes de conocer los tiempos en que vivimos, la palabra de Dios, como dice su palabra, que estamos pasando los últimos tiempos y más ahora debemos ser fieles a predicar el evangelio. No seamos como los fariseos y los escribas que pidieron una señal a Jesús. Y Jesús le dijo, Mateo 16, versículo 2 al 3. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego les dice Jesús, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí hay una verdad, que esta palabra ahora para ti, para mí es revelada.
Entonces Dios te ha dado a ti y a mí la capacidad de entender los tiempos. No seamos ignorantes de los tiempos, sino más bien que tengamos la capacidad de discernir los tiempos. Todo eso lo explicaba en parábolas el Señor Jesús. Pero hay una historia, hay un punto más. ¿Y quién es Jesús? Lo podemos responder. Es uno que tiene la autoridad sobre todo. Marcos 4:35. Pero aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Y Jesús había terminado el discurso del reino de Dios, de las parábolas, y ahora les dijo a los discípulos: pasemos, atravesemos, caminemos, vayamos de un punto al otro lado. Parece que era un buen tiempo para probar todo lo que Jesús había compartido con sus discípulos. Este mar era el lago de Galilea, el cual tenía aproximadamente 20 kilómetros de largo y en su medida más larga, dice, y 8 millas o 12.8 kilómetros de ancho. Este lago no era muy largo, que seguramente en 1 hora o 2 era suficientemente para cruzarlos. Pero este viaje cambió la vida de sus discípulos, o al menos la manera en cómo veían a Jesús. Versículo 4:36 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también con él otras barcas. Estos hombres tomaron a Jesús como estaba, de hecho en la barca que ya estaba Jesús, y salieron con él. Es decir, Jesús se les adelantó como estaba y ellos se subieron a la barca para después Jesús empezar a descansar en la barca. ¿Sabes? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con Jesús, tomar a Jesús como está. ¿Qué significa eso? No incluir algo más, no añadir más a su palabra, sino simplemente como se nos fue presentado. ¿Cómo es? Pero, Marcos 4:37 dice: pero, siempre hay un pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En aquel tiempo una gran tempestad, una tormenta feroz de olas violentas entraban por la barca. Ahora acuérdate que estos hombres eran pescadores que seguramente tenían conocimiento, tenían experiencia, sabían cómo podían manejar las olas, pero en aquel momento nada de ese conocimiento importó. Era dejado a un lado su conocimiento porque estaban entrando en un pánico. Seguramente en medio de tus problemas no importa qué tanto sabes, sino más bien qué tanto crees en Dios. No importa qué tanto conocimiento, tanta ciencia tienes en medio de un problema, sino ahora tú y yo sabemos que más bien importa lo que tú sabes de Dios. En Marcos 4:38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y la despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos ven a Jesús descansando y le despiertan. Pero no le despiertan de una manera delicada, ¿sabes? A algunos te gustaría que te despertaran de una manera así. Pero no como una situación de peligro. Estos hombres despertaron a Jesús como estando en una situación de peligro y de reclamo. En la versión NTV dice: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Amigo, no creo que sea una buena manera de hablar con nuestro Señor y Salvador. Pero sabes, en ocasiones somos ellos como ellos, porque de nuestra misma palabra y nuestra misma voz salen palabras y declaramos que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro dador de vida. Pero después de nuestra misma palabra salen palabras como exigiendo: ¿por qué haces esto, Dios mío? ¿Por qué permites esto en mi vida? Que no sea así. Que en nuestras mismas palabras salen palabras buenas, pero palabras de odio y de amargura hacia Dios. Amigo, no es correcto eso. Pero Mientras Jesús estaba descansando en la popa de aquella barca, cuando veo la palabra de que Jesús estaba descansando en medio de dificultades, me acuerdo un versículo que algún hermano me dice cuando se despide de mí o nos despedimos juntos. Él me dice: descansa en paz. Pero no me dice para que ya me vaya a morir, sino me dice para que yo pueda, para recordarme la importancia de descansar en Dios.
Salmos 4:8, ¿te acuerdas? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Descansas en Dios? ¿Conoces a Jesús tanto que puedes descansar en Él? Jesús inmediatamente, versículo 39, se levantando, se reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y sabes qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levantó. Y me acuerdo cuando escucho las palabras se levantó, en Números 10:35, dice, cuando el arca se movía en el antiguo pueblo del Antiguo Testamento, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando se levantaba Jesús, estaba evidenciando a Dios levantado también, porque Dios habitaba en Jesucristo. Entonces, yo no quisiera tener a Dios en mi contra, levantándose en mi contra. Yo más bien quiero que Él se levante a mi favor. Jesús reprendió al viento. Y la palabra reprender, los griegos la utilizaban para definir un lugar de honra o de reprimienda muy severa. Amigo, Jesús tiene la capacidad de levantarnos en honra, como Él está ahora sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, o de llevarnos a una reprimienda severa. ¿Cuál deseas tú? Además dijo Jesús, calla, enmudece. Jesús fue definitivo. Jesús, en la palabra calla, era una palabra griega también usada para hacer callar a un tonto. Jesús hacía callar a los demonios que hablaban de su presencia, y Él usó de un modo imperativo, diciendo, cállate, quédate quieto y permanece así. Y yo no quiero que el Señor me calle porque hable palabras tontas delante de Él. O a veces lo ha hecho. Amigo, la naturaleza respondió de inmediato a las palabras de Jesús. Cuando yo de repente veo publicaciones, imágenes diciendo, mira lo que hace la naturaleza, la madre naturaleza. Y mira que hay que cuidar la madre naturaleza, mira que hay que darle un día de descanso a la madre naturaleza. Yo veo más bien a Dios detrás de cada cosa de este mundo, permitiendo que todo esto suceda y toda esta situación esté pasando por algún propósito. Es Dios, es Jesús, que vence las leyes físicas, las leyes gravitacionales, cualquier tipo de ley, porque su palabra es más grande que eso. Pero yo te pregunto, ¿es más grande que tu problema? Si Jesús pudo detener el viento y el mar y hacerlos callar, enmudecer, ¿no puede con tu problema? ¿Quién es Jesús para ti? Y les dijo, ya estamos por terminar, versículo 40. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabes que amedrentados tiene que ver con miedo, espantado o estar asustado? Amigo, ¿te acuerdas qué significa Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿te acuerdas? ¿No era Dios que estaba con Jesús? ¿No era Dios en medio de su problema? ¿No era Dios en medio de su tormenta y de esa tempestad? ¿No era Dios que tenía esa capacidad de sosegar eso? ¿Por qué era temor? Porque aun cuando la luz verdadera había venido a este mundo, había acumulado miedo en la vida de sus discípulos. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, tempestades, problemas, pero confiad, yo he vencido el mundo. La palabra amedrentado, ¿sabes dónde aparece? Ya estamos por terminar y ¿sabes dónde aparece? En Apocalipsis 21:8. Amedrentados tiene que ver con tímido, temeroso, y es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis cuando se refiere a los cristianos que a través de la cobardía ceden a las persecuciones y apostatan la fe, versículo 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y sabes cómo inicia? Pero los cobardes, incrédulos y los cobardes está relacionado con amedrentados, con temerosos. Amigo, yo no quiero ser ese tipo de cristiano.
Pero Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos habrá personas que apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando veo estas palabras, yo no quiero ser como estos cristianos que niegan la fe y se apartan de ella. Este tiempo es un excelente tiempo para que Dios pruebe nuestra fe. Que tanto estamos confiando en Él en medio de esta pandemia. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando los discípulos vieron esto, versículo 41 y último, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en ti? Así podemos cantar, tocar una alabanza muy tranquila. Yo quisiera que tú y yo termináramos con esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que tuvieron gran temor, como las fobias. ¿Has escuchado a gente que tiene fobias? ¿Fobias a qué? A los insectos, fobias a las alturas, a las arañas. Pero estos hombres fueron sorprendidos porque ahora vieron a Jesús con otros ojos diferentes con los ojos con los que antes veían a Jesús. A lo mejor esta pandemia, estas pruebas, dificultades que tú y yo estamos viviendo, nos van a llevar de un lado al otro, sí, de un punto A a un punto B. Pero cuando lleguemos a ese punto B, que tú y yo veamos a Jesús con otros ojos. Ojos que digamos: mira quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Mira cómo obedecen las dificultades, los problemas, mis luchas. Y cómo al pasar por ese tiempo, que haya fruto espiritual, crecimiento espiritual, un conocimiento nuevo de parte de Dios. Te cuento una historia. Los técnicos agrónomos nos dicen que el tiempo húmedo no es tan bueno para las plantas como el tiempo seco. Cuando hay mucha humedad, la planta es muy blanda y pierde calidad. Días nublados o abundantes en lluvias no ayudan a que la planta se vuelva resistente. Si hay abundancia de agua en la superficie, la planta no profundiza sus raíces y en general suele durar menos. Por el contrario, en climas un poco secos, las plantas luchan por sobrevivir y terminan haciéndose fuertes. Buscan el agua, las raíces profundizan mucho. De esta manera se capacitan para enfrentar la sequía y el mal tiempo. Cuando las personas responden positivamente a los desafíos de la vida, construyen caracteres fuertes. Al aprender disciplina y tenacidad, están más preparados para las tormentas de la vida y para los desafíos morales. ¿Quién es Jesús para ti? Número 1, es aquel que da fruto continuamente. Jesús hizo eso y dio fruto para muchos, para ti, para mí, recibir ese fruto. Tú y yo debemos de hacer lo mismo. Aquel que inició sencillo, pero su fin es grande. Que inició naciendo en un pesebre, pero mira dónde está sentado a la diestra del Padre, y es lo mismo para ti y para mí. No te desanimes si vas avanzando poco a poco, pero mantente firme hasta el final y verás esa grande recompensa. Pero también Jesús es aquel que tiene autoridad sobre todo, sobre tu problema, sobre mis problemas. Podamos ver a Jesús como Él es, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar.